tema para el que nos invitaron a participar está referido a los derechos que tenemos los habitantes frente a un procedimiento en el cual se nos va a aplicar una sanción, una multa, que es básicamente el modo más tradicional en el cual una sanción se nos aplica, pero que puede asumir distintas formas. Ciertamente hacemos énfasis en los derechos, pero empecemos por el principio. También por el solo hecho de ser personas que viven en comunidad tenemos una serie de deberes. Y la forma en que las administraciones tratan de que esos deberes se cumplan de manera eficaz y de manera permanente, muchas veces incluyen el ejercicio de poderes que son muy intensos. Dentro de esos poderes intensos están sin duda los de aplicar sanciones. Las sanciones, como les decía, principalmente las multas, implican la aplicación de un perjuicio económico a una persona o de otra naturaleza, cuando la sanción es diversa, para que de este modo la persona que comete una infracción determinada no se vea tentada a reiterarla en el paso del tiempo. Por eso, las sanciones normalmente no tienen una relación de equivalencia con el daño que se ha causado, sino que son, por disposición de las leyes que las consagran, cuantías que están fijadas normalmente en un parámetro de entre un máximo y un mínimo, y respecto de las cuales la administración tiene un cierto grado de lo que llamamos discrecionalidad. Es decir, puede apreciar las circunstancias del caso concreto para aplicar la sanción y determinar de la manera más eficiente la forma en la cual se hará que esa persona no reitere la conducta infractora en el tiempo. Obviamente que también la existencia de la multa permite a quienes las conocemos y sabemos que son la consecuencia de una irregularidad que no desarrollemos actividades que terminan violando el derecho. Ahora, hice énfasis en el deber, pensemos en que la administración, cuando aplica una sanción, también está afectando derechos de las personas. Y es por eso que todo deber, que todo poder público está acotado por algunos factores que son fundamentales. El primero de los factores es el poder está asignado para el cumplimiento de un fin público. Si no se cumple el fin de interés general, no se está actuando de manera legítima. El poder de sancionar no está conferido al funcionario para que simplemente ese funcionario atienda a un interés personal o tome una decisión a modo de revancha o de aplicación por una conducta que él considera personalmente inadecuada de las personas. La sanción está dispuesta en la ley como una manera o como un remedio para prevenir una conducta posterior o para sancionar, retribuir de una manera adecuada una conducta infractora, pero no es asignada como un cheque en blanco para el funcionario. Dijimos que hay discrecionalidad, pues bien, esto determina desde ya que tenga que ejercerse ese poder de manera legítima y ajustada a ciertas reglas. Nosotros acostumbramos a identificar con mucha importancia dentro de esas reglas a los que llamamos los principios generales. El primer principio que hay que considerar en materia de sanciones es el principio de legalidad. Ninguna autoridad tiene el poder de aplicar una sanción o una multa si no hay una ley que establezca que esa autoridad tiene la facultad de aplicarla. La segunda cuestión, también importante, es que debe estar precedida de un procedimiento adecuado, de un procedimiento que otorgue garantías a las personas. Es así que vamos a encontrar que tenemos una serie de derechos, derechos que por el solo hecho de ser personas nos asisten. El primero de ellos es que durante un procedimiento en el cual se investiga si he cometido una infracción, cuento con la posibilidad de acceder a las actuaciones, es decir, de saber qué es lo que la administración ha detectado y cuáles son los hechos que son relevantes. En cierta medida esto lo que garantiza es que yo pueda controlar aquellas circunstancias que se están utilizando como fundamento para aplicar una sanción. Y esto es muy sencillo. Al derecho, ¿no?, a la legalidad, no le interesa o no lo beneficia la sola circunstancia de que la administración pueda sancionar. Lo que le importa o le interesa es que la sanción sea correctamente adecuada solo en aquellos casos en los que corresponde. En segundo lugar, tengo derecho a estar debidamente asistido o asesorado. Cada vez más la vida moderna nos plantea complejidades. La normativa es cada vez más compleja y en algunas áreas lo es con un alto nivel. Por ejemplo, en materia tributaria. Es muy frecuente que los contribuyentes o que los responsables se encuentren frente a normas que incluso son discutidas por los especialistas. Por ese motivo se sostiene que
Toda persona tiene derecho a que cuando se investiga si ha cometido una infracción, cuente con un asesoramiento adecuado. Y esto incluye, obviamente, la de tener una persona especialista en la materia en la cual se está investigando. Si es una inspección, por ejemplo, de la Dirección General Impositiva o del Banco de Previsión Social en materia tributaria, lo que tendrá el contribuyente siempre es el derecho a estar acompañado o asistido de un contador o un abogado. Lo mismo en otros ámbitos o áreas técnicas en las cuales se justifiquen medidas de esta naturaleza. Esto además no es solo como una garantía para las personas, es además garantía de que la administración cuente con una discusión amplia y abierta sobre los hechos que le va a permitir tomar una decisión sobre bases más seguras. Lo segundo, o lo tercero, el derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado. Este derecho es parte de una vieja tradición jurídica que ustedes seguramente habrán visto en más de alguna ocasión en algunas de las películas cuando se refiere a que toda persona tiene su derecho a contar con su día en la corte o su día ante la corte. Es decir, que antes de tomar la decisión acerca de la culpabilidad de una persona respecto de una infracción, esa persona siempre tiene el derecho de contar con una instancia en la cual defenderse. Y esa defensa debe ser completa. ¿Esto qué incluye? La posibilidad de acceder a todos los elementos que ha recabado la administración, a todas las pruebas que la administración ha recabado. Para poner un ejemplo, si se trata de una infracción de tránsito, a conocer las imágenes respecto de las cuales la administración considera que prueban que efectivamente esa infracción de tránsito se ha cometido. Esto a veces parece que es proteger a quien comete una infracción o que estas ideas protegen a quienes se comportan de manera inadecuada. Sin embargo, es bastante frecuente que lo que termina sucediendo es que protegen a aquellas personas que son acusadas indebidamente de haber cometido una infracción. Recuerdo el caso, sin ir más lejos, de una persona a la que se le acusaba de una multa de tránsito que la tenía integrada ya en el sistema y cuando se vio la boleta que había labrado el inspector, en realidad había una diferencia en una letra en su matrícula. Había existido un error cuando se incorporó al registro de la Intendencia esa infracción y se le imputaba a una persona que en realidad era inocente. Esto es una realidad absolutamente cotidiana. También toda persona tiene derecho a ofrecer prueba en el procedimiento en el cual se investiga si está si ha o no cometido una infracción. Es muy importante que los funcionarios actuantes sean muy amplios en esta materia. Toda persona tiene el derecho a conocer la identidad de los funcionarios que actúan, especialmente para constatar su calidad de funcionarios y sus poderes en esa materia. Y sobre todo para saber si esas personas no tienen un interés previo que pueda afectar su objetividad en el procedimiento. Las normas establecen normalmente que aquellas personas que tienen una enemistad o un interés en un caso determinado deben excusarse de participar y toda persona tiene el derecho de lo que llamamos recusarlas, es decir, señalarlas como una persona con la que tiene enemistad y por ende no será objetiva a la hora de decidir. Esto no quiere decir que el funcionario sea malo, esto quiere decir que hay que garantizar que el procedimiento sea objetivo. Luego, toda persona tiene derecho a conocer los fundamentos de la decisión. Es decir, cuáles son los hechos y cuál es el derecho, las normas que se van a aplicar en el caso concreto. A esto lo llamamos el derecho a una decisión motivada, que es parte integrante de lo que llamamos la buena administración, un concepto que en las cartas de derechos de los países más avanzados está absolutamente reconocido. Y luego, para redondear, se tiene derecho a que la sanción tenga una proporción con la gravedad de la infracción cometida. Es decir, si la infracción es leve, la sanción o la consecuencia no puede ser desproporcionada. Esto se ve en algunos, o muy frecuentemente, en materia de discusiones sobre las sanciones que corresponde aplicar a los funcionarios públicos, en donde las sanciones deben ser aplicadas de manera coherente, de manera racional y proporcional a la infracción que cometieron. Pero no se agota en este tipo de circunstancias. Por ejemplo, hace poco tiempo, un tribunal de apelaciones en lo civil anuló la decisión de clausurar una empresa a pedido de la DGI porque entendió que la clausura de un establecimiento comercial por un día o por 2 días, cuando en realidad la diferencia constatada no era de más de 700 pesos, era una sanción en sí misma desproporcionada y por ende correspondía no aplicar esa sanción que la ley había previsto.
Finalmente, todos tenemos derecho a impugnar las sanciones y a considerar que cuando la ley lo establece, transcurrido un tiempo, como lo haya establecido la norma que se aplica, esa sanción se extinga, ya sea por lo que llamamos prescripción o caducidad, que en los hechos que implica que nadie puede ser obligado a atender una sanción eternamente, sino que por el paso del tiempo, sin que se haya ejecutado por parte de la administración la sanción correspondiente, la infracción o la sanción en sí misma queden sin efecto.